feliz día, bienvenidos. Mi nombre es Adi Ela Luz y te presento el programa Conectados al Ser. Estás invitado, feliz día. Hoy te traje un temón. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Hoy vamos a hablar de cómo funciona la oración y la plegaria a través de nuestra conexión con la divinidad. También les voy a compartir una experiencia que sucedió estos días y me pareció interesante poder compartirla con ustedes. Vamos a empezar a hablar de este tema interesante. Hoy vamos a hablar de cómo funciona la plegaria, la oración, nuestro vínculo y diálogo con la divinidad, con los maestros, y también vamos a hablar de cómo conectarnos a los ángeles y a los guías de una manera a través de la hermandad, de la vinculación uno a uno con ellos también. Y también voy a compartir cómo es conectarse con algún maestro, con algún santo, cómo ellos se presentan. Bien, vamos a comenzar. Cuando yo observo, cuando las personas hablan con la divinidad, con los maestros y dicen, bueno, voy a ir a rezar, voy a ir a dialogar o voy a ir a hacer oración, a hacer plegaria o cuando hacemos rituales, ¿cómo sabemos si nos estamos conectando a una frecuencia superior y cuáles son los maestros que escuchan en nuestro diálogo con la divinidad, con los ángeles, y cómo son esas antenas de retransmisión de energía? Ya venimos hablando en muchos programas, pero hoy quiero compartir con ustedes a través de la observación de cómo funciona la oración y la plegaria. Muchas personas, cuando antes de acostarse, agradecen, hablan con los maestros, o durante el día agradecen, hablan con los maestros, agradecen el día por lo que va a suceder, por todo lo que tienen, o hacen algún tipo de mantra, según en la religión que estén, con esos mantras, con esas oraciones, o en lo que es el judaísmo, las oraciones, las plegarias que tienen a través de santos, guías, maestros, en la yoga, a través de los mantras, a través del mantreo, de la recitación. Pero bien, hay algo interesante que me pareció a través de la observación, y yo le preguntaba a los maestros cómo funciona el hecho de conectarnos y vincularnos a través del diálogo. Entonces, cuando ustedes rezan o se conectan a la oración o a la plegaria, están haciendo una oración para que los maestros los escuchen o para agradecerles o hacer un pedido o lo que sea. Pero nosotros ahí estamos haciendo de una forma metódica o de una forma mecánica algo recitado o algún diálogo o de memoria o a través de algo metódico. Entonces, el hecho de poder conectarnos con los maestros tiene que ver con una profunda conexión desde nuestro vínculo interno a través de la divinidad. Si ustedes, por ejemplo, un ejemplo les pongo, durante el día hacen sus cosas, llevan su vida, su rutina, de lo que están haciendo durante el día, o hacen sus prácticas, y a la noche ustedes deciden rezar, o deciden hacer oración, o porque les sucede algo, o por lo que sea, y deciden hacer oración. Entonces ustedes se conectan o hacen o mantrean o rezan o hacen alguna plegaria o algún tipo de oración, algo que tengan. Pero bien, ¿a dónde está orientado eso? Y eso es lo que yo quería hablar con ustedes. La acción de oración o la acción de plegaria está orientada a nuestra vinculación profunda con los seres de luz, con los ángeles, con los espíritus y con los santos. Si yo destino unos 10 minutos, 20 minutos o 5 minutos por día a conectarme en ese rezo, en esa plegaria o en esa oración, yo de forma metódica o de forma aprendida o de una creencia de hacer algo determinado, Padre nuestro que estás en el cielo, de algo metódico o algo aprendido de una manera automática, estoy repitiendo
como un loro o estoy repitiendo de alguna manera, entre comillas, lógica, para conectarme con la divinidad. Entonces, conectarnos a la conciencia y bajar conciencia y tener el dial afinado para conectarme con esos maestros, para conectarme con esos santos, hace que yo establezca un vínculo con los santos, con los ángeles o con los guías. Porque a veces sucede que nosotros estamos en el sótano del infierno y decidimos hacer una oración, pero no salimos de eso. Y esto es porque a Pedrito, a Pochito le habrá pasado y a nosotros también nos pasó cuando intentamos conectarnos con la divinidad. Inclusive cuando hay seres, personas que van a las sinagogas, a las iglesias o hacen peregrinaciones, donde ahí la conciencia no está presente, porque la conciencia es un estado, una energía sublime que trae información, que trae emociones divinas, que trae saber, que trae sabiduría. Y es una frecuencia vibracional que hace que nos podamos conectar con la divinidad. El 99% de los seres en el plano terrestre hace oración, o una oración cada tanto, o se conecta con los maestros, o hace un tipo de plegaria, o reza un rosario, o reza un yapamala, o un tipo de mantra. Pero la diferencia entre comunicarnos con el mundo espiritual está orientado a salir de la creencia metódica que tiene que ser de determinada manera. Porque los seres que son espiritistas, o sea, que se comunican con los espíritus, son los seres que más se comunican y no tienen una creencia determinada. Y lo que hace que podamos comunicarnos con esa divinidad tiene que ver con afinar la banda de frecuencia a través de un cúmulo de acciones que nosotros vamos generando para que eso suceda. Se los voy a repetir porque esto es fuerte y también me sucedió, los quiero compartir con ustedes. La manera de conectarnos a la oración, a la plegaria, a la vinculación de extraterrestres, santos, ángeles, guías, está orientado a la sumatoria, lo vuelvo a repetir, a la sumatoria de acciones, a la sumatoria de emociones divinas, a la sumatoria de pensares, de accionares, de intenciones, de conectarnos con maestros, conectarnos con el mundo angélico, llevar a cabo ese proceso. Yo me quiero conectar o estudiar o hacer meditación, tener técnicas que sumen a yo tengo ganas de conectarme, a yo tengo ganas de conocer a los santos, a yo tengo ganas de conocer a los guías. El hecho de ser ritualizado o prender una vela o tener un cuarzo no asegura que nosotros nos conectemos con la divinidad, porque eso es un proceso tecnológico. Y esto explicado, o sea, los ángeles me explicaban y los santos me explicaban cómo funciona este proceso de conectarnos con la divinidad. Por ejemplo, algunos santos tienen una banda de frecuencia de tecnología a través del cual esos santos saben quiénes somos nosotros o qué hacemos durante el día y se conectan punto a punto con nosotros para que podamos llevar a cabo lo que vinimos a hacer, 1%, 0%, 0,1%, lo que sea. Como la sociedad en su totalidad está en un plano astral, en el astral alto, como hablamos siempre, o sea, está en el astral alto, o sea, en la tercera dimensión, no comprende cómo llevar a cabo la conexión con los ángeles, entonces utiliza lo que aprendió para poder dialogar con ángeles, guías, maestros, santos, etc. Entonces, estar conectados a la divinidad, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con una sumatoria
de cosas que hacemos durante el día para poder conectarnos a esa frecuencia de la divinidad. Porque los santos, por ejemplo, San Benito, por ejemplo, otros santos, la Madre Miriam, el Maestro Yoshua, que acá llamaban Jesús, el Maestro Yoshua, que es el nombre original, saben lo que nosotros hacemos durante el día y monitorean el proceso vibracional que estamos viviendo para saber si realmente estamos evolucionando la conciencia y qué necesitamos para seguir nuestro proceso evolutivo. Pero también muchos seres que intentan o que creen o que rezan o que mantrean o que dialogan, hay otros espíritus que son espíritus que andan pululando, que escuchan esa plegaria o esa oración o ese vínculo de conexión que quieren realizar y son como antenas retransmisoras que se van avisando para poder sacar a esas almas de la tercera dimensión, para llevarlos a un nivel de conciencia superior. Y esto es un 99% de ganas, de entusiasmo, de intención del ser que se quiere conectar para poder hacer una apertura de conciencia para que eso pueda suceder, porque el ser humano, o sea, el ser debe tener un proceso de conciencia activo para que la divinidad pueda conectarse y puedan frecuenciar ese sistema. Si el ser humano no está receptivo o no entiende o tiene un bloqueo consciente o no consciente, otras frecuencias vibracionales están manejando ese sistema. Un ejemplo les voy a poner. Ustedes rezan todos los días y sienten que se conectan con los maestros, con los ángeles, con los guías. Pero bien, ustedes deben tener un proceso de conciencia de saber y entender que se están comunicando con los ángeles, porque a veces sucede que si ustedes llegan después de hacer un montón de cosas, llegan a la noche pues se quieren conectar con los maestros y hacen un rezo y después a la mañana siguiente se levantan y hacen sus rutinas, o tienen pareja, o tienen sexo, o tienen sobrealimentación, o llevan una vida sumamente cansadora, o sea que genera deterioro a nivel mental, a nivel celular, a nivel conciencia. No hay una conexión con la divinidad, por más de que yo crea que lo estoy haciendo, porque es como si yo intentara conectarme con los maestros, pero mi dial o mi energía o mi radio la maneja otro, entonces yo no estoy conectándome con esas frecuencias. ¿Por qué pasa esto? Porque en el mundo de la tecnología, los espíritus también pululan en otras dimensiones, y el ego también está escuchando, o sea, como es un mundo de frecuencias vibracionales, pululan en diferentes niveles de conciencia, diferentes energías. Entonces, si nosotros nos queremos conectar con la divinidad, debemos entender cómo funcionan las bandas de frecuencia. Y hacer oración, accionar en la oración, tiene que ver con mi vínculo de querer conectarme y con la sumatoria de haber hecho lo posible y lo imposible para poder conectarme con esos guías, que tiene que ver con un vínculo íntimo con la divinidad, de una intención íntima con la divinidad, de un proceso íntimo con santos, con guías, con maestros, porque ellos sí nos escuchan. El hecho de poder hacer consciente esta frecuencia hace que nos podamos conectar con ellos. Por ejemplo, uno de los santos que se conecta con los maestros que damos clase, que damos talleres o yogis, es un santo que nos acompaña porque sabe que nosotros damos servicio, que nos conectamos con otros seres para evolucionar en el camino espiritual. Entonces, San Benito es uno de los santos que nos acompaña a todos los seres y maestros que damos la palabra, que nos conectamos en comunicación, que somos canal y que nos conectamos a través de la frecuencia de la comunicación con otros seres. Es un santo que está, pero no se muestra siempre. Entonces, obviamente que en algunos momentos de crisis o mis crisis o crisis de otros, ese santo aparece
para mostrarse como un maestro o como un ser hermano filial hacia nosotros, para que entendamos que ese ser está ahí. Está haciendo asistencia, nos está ayudando, nos está contemplando, nos está enviando su energía o nos está dando apoyo y contención para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Son los soportes técnicos, espirituales, que hacen de soporte técnico con nosotros para que podamos llevar a cabo lo que vamos a hacer. Entonces, para que se entienda, porque esto me lo explicaron ellos y yo hasta que lo pude entender, y estoy en este proceso de entender a nivel tecnológico lo que es la tecnología de la comunicación espiritual, angélica y superconsciente, el hecho de poder conectarnos con los guías tiene que ver con lo que me explicaba, por ejemplo, este santo, que ellos son antenas retransmisoras que están colocados en el camino intermedio de nuestro proceso de comunicación y que hacen de soporte técnico espiritual, de soporte técnico lumínico, para que nosotros que estamos en la Tierra viviendo en esta vorágine podamos llevar a cabo la comunicación, los talleres, las consultas, y todo eso está monitoreado por ellos. Y ellos se comunican con seres que saben que tienen bien afinado el hecho de la canalización y ayudan y sostienen a los seres que damos la palabra, que enseñamos. Con los yogis pasa lo mismo, a los yogis también les da asistencia. Les da asistencia a todos los seres que dan la palabra a través de la enseñanza de la espiritualidad. Maestros, yogis, metafísicos, seres de la alimentación consciente que están orientados a dar sabiduría espiritual y a la comunicación espiritual. Por eso no le tengan temor a lo que es la palabra espiritista, porque el espiritista es un ser que se comunica con espíritus, o sea, con espíritus de luz. Y aquellos seres que piensan que no se comunican con nadie, también se están conectando con otros espíritus, que son espíritus bajos, que capaz que ellos no los escuchan y no saben que están ahí, pero esos seres están frecuenciando esa banda de frecuencia donde vive la gente en tercera dimensión. Por eso les digo que es sumamente importante entender esto. Capaz que las personas, después de hacer un montón de cosas en su día, llegan a la noche y quieren rezar, y rezan. Y no hay un proceso de vínculo permanente, y después terminan de rezar y hacen otra cosa, o tienen relaciones, o rezan o van a la iglesia, o lo que sea, o hacen peregrinación, pero el accionar que tiene que ver con el alma no está orientado a ese proceso de vinculación y de comunicación. No se olviden que el hecho de querer comunicarme tiene que ver con un hecho de acción. Lo vuelvo a repetir porque esto me lo explicaron así. Hecho de acción. Hecho de accionar en lo que quiero hacer. Yo me quiero comunicar con los maestros, entonces siento siento el hecho de vincularme con esos seres. Y para mí, esos vínculos son importantes. Si el ser humano reza cada tanto y se vincula con otros seres terrestres y por esto pierde la comunicación, por esto que el hecho de la creencia en el mundo terrestre hace que se pierda la comunicación espiritual, y la creencia de lo que es el mundo de la tercera dimensión, o sea, el astral alto, la creencia hace que el ser humano piense que se conecta a ciertos maestros o a los ángeles, a los guías, y ese proceso no está dado por el acostumbramiento o lo que tiene que ver con la parte de algo técnico, robótico, determinado por algo metódico. Tiene que ver con un proceso de amor, de vínculo permanente. O sea, si nosotros nos queremos comunicar con la divinidad, con los ángeles, con los guías, con Yoshua, con Krishna, con Alá, con los maestros que sean, tengo que tener un hecho en la acción, accionar.
Y la acción tiene que ver con un hecho de que hay un proceso de hacer para poder comunicarme con esa frecuencia. Si yo durante el año hago cualquier cosa que tiene que ver con cosas banales que están orientadas a otra cosa y después destino 5 minutos para conectarme con algún maestro, para que me salve la papa, para que me dé vuelta la tortilla o para que no se me queme el guiso, o sea, esto está orientado a una tecnología superior. Entonces, un ejemplo. Estaba haciendo un taller y cuando terminé el taller, o sea, cuando terminé el programa, me quedé en meditación, me quedé en contemplación un rato en silencio. Después entré a unas redes sociales para ver que también algunos maestros estaban dando consultas, estaban dando sus programas y todo eso. Y por un instante cierro los ojos y siento que una energía de luz me envuelve. Y veo a uno de estos maestros que se sonreía. Y era el maestro San Benito. Y después le hago una pregunta a nivel intención y le pregunto qué estaba haciendo ahí. Le digo, hola maestro, le doy la bienvenida, ¿qué estaba haciendo ahí? Y él me explica que, o sea, me da el mensaje que él o esa energía o esa frecuencia de la divinidad, o sea, ese santo, se conecta con nosotros, que ellos monitorean y nos dan asistencia para que podamos llevar a cabo el proceso de comunicación, o para que podamos dar clase, o para que la clase se lleve a cabo, para que esté todo tranquilo, para que podamos dar la palabra, para que podamos enseñar taller, consulta, clase, seminario, consultas personales, o sea, para que eso se lleve adelante de forma armónica, tranquila y que no se interrumpa por otros seres, ni espíritus bajos, ni seres, o sea, porque eso también sucede. El ego, cuando sabe que esto está sucediendo, se parapeta y se enloquece. Entonces, el hecho de movilizar la tercera dimensión, que es el astral alto, tiene que ver con saber que muchos seres están despertando y el hecho de la comunicación, de la vinculación, tiene que ver con un vínculo punto a punto. No puedo rezar de forma automática y después creerme que soy humano y no entender cómo funciona el mundo de los espíritus. Porque si entendemos el mundo de los espíritus no vamos a vivir como seres terrestres. Porque vamos a entender que psicológicamente, que a nivel metafísico el espíritu, o sea, la nutrición del espíritu hace que la comunicación se afiance. Es la única manera. Si yo quiero rezar, o quiero hacer oración, o quiero hacer mantreo para caretear, que voy a estar bien, o sea, lo hago así rapidito, como si fuese, me doy un bañito rapidito y ya está, me pongo un poco de perfume y ya está. Y no es así. ¿Por qué? Porque la nutrición del espíritu tiene que ver con este proceso de hacerlo. Muchos dicen, mira, yo o rezo, o prendo vela o hago oración. Y los maestros dicen, nosotros sabemos eso. Pero ¿qué pasa? También sabemos que están en otras bandas de frecuencias vibracionales y para que entienda nuestro mundo, el origen luz, tiene que tomar sabiduría, porque nosotros le podemos dar una Ferrari, un avión, una nave, un planeta, una galaxia, lo que vos quieras, pero si tu mente no está preparada para entender esa tecnología, hay que saber tener la intención de abrir la mente, de prepararse para entender las conexiones y poder conectarnos a una frecuencia superior a través de las bandas de frecuencia. Miren, les voy a contar algo. Muchos seres que no tienen ningún tipo de patología no saben cómo equilibrar la mente. Y es algo que se puede hacer con técnicas, pero al no saber, la gente dice, fulanito está loco, menganito está crazy, fulanita está loco, o sea, tildan a la gente de patológica, de esto, del otro, por la ignorancia sobrevalorada del ser humano con este tipo de cosas. Lo vuelvo a repetir, ahí me tranquilizo y lo vuelvo a repetir. El hecho de sobrevalorar lo que son los rótulos de la ignorancia en el plano terrestre hace que la gente piense y crea que existen los locos, que existe la gente, o sea, y el hecho de entender cómo funciona esto hace que podamos comprender el mundo de la comunicación. Cuando alguien tiene desequilibrio a nivel emocional o a nivel mental es porque tiene que entender cómo funciona esa tecnología, la tecnología de la mente. Entonces, obviamente
que si yo tengo herramientas y tengo un diagnóstico justo, acertado, inmaculado, a través de la sabiduría que me dan los maestros, santos, guías, ángeles, voy a poder entender cómo funciona la mente de cada ser y cómo utilizar las herramientas correspondientes para poder equilibrar la mente. A ver, todo lo que tiene que ver con el plano terrestre, de lo que son los rótulos, de lo que son los diagnósticos, en el 99% están errados a full. ¿Por qué? Porque a través de la divinidad eso se ve como un proceso a resolver, pero si tenemos la sabiduría correspondiente de saber cómo se hace. Para eso se utilizan técnicas. Y uno de los santos y uno de los ángeles y santos que digamos que se hace presente es este santo San Benito, como hay otros, y como hay ángeles superlumínicos que nos asisten en lo que es la tecnología de la holografía. Si ustedes realmente tienen amor por la divinidad, van a ver y van a empezar a buscar y a conectarse, porque hay una tecnología ultraconsciente que tiene que ver con 1.000.000 de cosas ultra tecnológicas. Ejemplo, dimensiones paralelas. Ejemplos, viajes fotónicos, meditación, respiración, canalización, comunicación espiritual, viaje interdimensional, comunicación paralela y teletransportación, etcétera, etcétera. Nos podríamos quedar hablando todo el año, 20 años, 10 años, 70 años de este tema, porque es sumamente vasto, o sea, es sumamente tecnológico y lleva un proceso de aprendizaje ultraconsciente. Esta es la primera parte. En un ratito te subo la segunda parte. ¿Qué te parece? ¡Feliz día!